Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, hemos visto entonces el tema de envasado, ahora vamos a ver el tema de almacenamiento. Ya a simple vista, para una persona que no es del área de proceso, un almacenamiento de azúcar, con seguridad que considera que es un galpón en el cual tiene que tener techo y almacenarse el azúcar directamente, ¿no? Pero aquellos que ya hemos estudiado un poco más sobre las condiciones de almacenamiento de cualquier producto, sea grano, sea cualquier otro tipo de producto químico, eh, sabemos que de acuerdo al producto las condiciones de almacenamiento cambian o varían, ¿no? Entonces, para entender el tema, ustedes que están en formación, vamos a dar algunos conceptos básicos, de tal manera que comprendan las condiciones de almacenamiento que se debe tener en este caso para el producto final, que es el azúcar, ¿ya? Así como vimos que las condiciones de humedad final dependen de la composición del azúcar, las condiciones de almacenamiento también van a depender justamente del tipo de azúcar, eh, en función a estos conceptos básicos que vamos a ver, ya lo van a comprender por qué. Entonces empezamos con la humedad del azúcar a la salida del secador, debe cumplir con el factor de seguridad, ¿no? Eso ya lo hemos visto, han hecho un ejercicio inclusive. La temperatura del azúcar a la salida del secador, lo ideal es que tenga una temperatura menor a 40 grados, ¿ya? Para evitar que en el almacén se enfríe y pues, produzcan grumo o aterronamiento, ¿ya? Entonces, la temperatura si está a 38, 36 grados, mejor todavía. La granulometría del azúcar, o sea, el tamaño del grano y la uniformidad del grano del azúcar, ¿no? Mientras el grano tiene un tamaño más grande y más regular, entonces va a ser mucho más, va a tener mejores condiciones para su almacenamiento, o sea, va a ser más difícil que se aterrone si el cristal es de mayor tamaño o de tamaño normal, que llamemos de 0,5, 0,4 milímetros. Pero sobre todo, la uniformidad, ¿no? Que no tenga grano falso o polvillo, para evitar, ¿no? Eso incrementa la posibilidad de aglomeración. En cuanto a la curva de equilibrio, vamos a ver después la gráfica de la isoterma de absorción. Vamos a ver también la carta psicométrica y las condiciones de almacenamiento en función a estas dos curvas y cartas psicométricas. Entonces vamos a explicar enseguida en qué consisten estos conceptos que tal vez para algunos sean nuevos, tal vez algunos ya lo han visto en alguna materia de secado o algo así. Entonces los conceptos básicos para que comprendan ustedes las condiciones de almacenamiento. ¿Qué es el contenido de humedad? Es lo que hemos estado hablando de la humedad del azúcar, ¿no? Es la cantidad de agua contenida en algún material. Esta puede ser en base seca o en base húmeda. Puede estar expresada en gramos de agua por gramos de sólido, gramos de agua por gramos de sólido seco o en porcentaje. Hemos estado nosotros hablando de porcentaje, ¿no? Es decir, si hablamos 1% de agua, significa que hay 1 gramo de agua en 100 gramos del producto, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien, el otro concepto que deben saber es la humedad relativa, ¿ya? Es lo que hablan las que dan las condiciones del clima algunas veces en la televisión. Una humedad relativa al 100% cuando ya está lloviendo, ¿no? Humedad relativa ahora debe estar en un 40% cuando el ambiente está un poco seco.
Humedad relativa del 10% es cuando ya el ambiente está muy seco y se empiezan a partir los labios, ¿no? Y algunos que tienen la piel frágil también empieza a dar problemas de resequedad, ¿no? Pero cuando está lloviendo está la humedad relativa al 100%. Significa que ese aire no está en condiciones de secar nada porque está completamente saturado de agua, ¿no? Entonces, ¿pero qué es el concepto de humedad relativa? ¿Ya? Es la relación entre la presión de vapor de agua del aire, en cualquier momento, entre la presión del vapor de agua del aire saturado, multiplicado por 100. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Humedad relativa es igual a la presión de agua del aire entre la presión del agua del aire saturado por 100. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Por supuesto, cuando está lloviendo, el aire está saturado y PW viene a ser igual a PS, por lo tanto, PS sobre PS es 1 y por 100 le da humedad relativa al 100%. ¿Ya? ¿Qué es la humedad de equilibrio? Es el contenido de humedad de un material después de estar expuesto a un ambiente con una determinada humedad relativa y temperatura por un lapso prolongado, entre paréntesis, hasta alcanzar el equilibrio. Así que ahí se mantiene. Cada material puro o mezcla de materiales tiene su propia isoterma de absorción o curva de equilibrio. No sé si lo tienen bien claro el concepto. Es decir, si ustedes logran tener un ambiente en el cual la humedad relativa sea constante, a una temperatura constante, y ustedes introducen un material en ese ambiente, entonces este material, ya sea grano, ya sea sal, ya sea azúcar, va a perder o va a ganar humedad en ese ambiente con humedad relativa constante. Va a ir cambiando su peso hasta que ese intercambio de moléculas de agua se equilibre y por lo tanto ya va a mantener el peso constante en esa humedad relativa. Por lo tanto, ese contenido de humedad que llegó a tener un equilibrio con ese ambiente, con determinada humedad relativa y temperatura, ese va a ser su curva o su punto de equilibrio. ¿Ya? Que si vamos cambiando la humedad relativa, vamos a construir esa curva de equilibrio. ¿Está claro? Que vamos a ver enseguida un ejemplo. ¿Se comprendió? Sí, ingeniero. El factor de seguridad es el que ya hemos visto, ¿no? El factor de seguridad es la humedad entre 100 y menos por. Si este factor es menor a 3, se lo va a poder almacenar por un tiempo largo. Esto ya lo vimos, ¿no? ¿No? ¿Para qué lo vamos a repetir? Y ahí tenemos el ejemplo. Lo pasamos, ¿no? Sí, ingeniero. En cuanto a la temperatura del azúcar, estamos viendo lo que vimos en el titular acá, ¿no? Aquí. ¿Ya? Humedad, temperatura, granulometría, todo eso lo estamos viendo. La temperatura del azúcar producida debe estar preferentemente menor a 38 grados. Sin embargo, dependiendo del tipo de secador y de la temperatura ambiente, esta temperatura puede llegar hasta 45 grados. Ya, lo ideal es que esté menor a 38, máximo 40. ¿Ya? El secador enfriador Mauser indica que la temperatura del azúcar fría será de 7 grados por encima de la temperatura ambiente.
O sea que si la temperatura ambiente está a 30 y llega aquí hasta 38 grados, vamos a tener un azúcar con 45 grados, ¿cierto? El secador Fiber Lil multitubular indica que la temperatura estará 15 grados por encima de la temperatura ambiente. Demasiado, ¿no? STI indica que la temperatura final no es tan importante cuando durante el secado se logra retirar la humedad libre y la humedad fijada. Sin embargo, este es el secador en contracorriente, ya el de STI. Y la humedad final que se obtiene es de no más de 1 o 2 grados por encima del ambiente. Es decir, inclusive hasta igual que la temperatura ambiental, porque utiliza la humedad del azúcar para conseguir bajar la temperatura al final del secador. Ingeniero, ¿Sí? ¿a qué se refiere cuando dice humedad libre y humedad fija? A ver, enseguida vamos a ver, ¿ya? Creo que está en el anterior. Humedad libre, por ejemplo, si ustedes tienen es la que se obtiene por el secado a 105 grados centígrados en una estufa durante 3 horas, ¿ya? La humedad fijada es el análisis por el método Carl Fisher o secado hasta peso constante. Es decir, que si ustedes tienen un azúcar y ustedes la dejan en una estufa ahí a 105 grados por 3 horas, le va a salir este dato de humedad, ¿de acuerdo? O sea, van a obtener esta humedad. Pero si ustedes le hacen mediante el método de Carl Fisher, van a tener que en realidad un mayor contenido de agua. Lo que pasa es que los cristales en el proceso de secado, por eso depende mucho del tipo de secador. Si ustedes utilizan, por ejemplo, un secador en co-corriente, el aire caliente está entrando junto con el azúcar húmeda, ¿ya? Entonces, ese aire caliente seca superficialmente y se forma una especie de capa de azúcar quedando debajo moléculas de agua, porque secó muy rápidamente y no le dio lugar a migrar toda la humedad de la superficie del grano. Porque el grano cuando sale de la centrífuga viene con una película de miel, bien delgadita, pero es una película de miel. Entonces en el secador con corriente ingresa el aire caliente junto con el azúcar y esa película de miel al encontrarse con el aire con una humedad relativa bien baja, caliente, seca superficialmente y queda moléculas de humedad atrapadas debajo de esa superficie que ha secado de sólido que se ha formado al secar rápido, ¿ya? Entonces, cuando sale el azúcar del secador, tiene una humedad que por la determinación de este secado de humedad libre, en una estufa a 3 horas, 105 grados, le va a dar una humedad, pero todavía están quedando moléculas de agua por dentro. ¿Se dan cuenta, no? Que cuando le hacen ya una humedad por el método de Carl Fisher, o secado hasta peso constante, entonces significa que toda esa humedad va a salir y tanto la humedad libre como la humedad que estaba fijada va a ser determinada por este método, ¿ya? Ahora, la humedad inherente es ya la que es parte del, que está dentro del cristal. Esa no se la puede retirar, ¿ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces, el tipo de secado en contracorriente se logra, por ejemplo, si ustedes tienen una humedad con un secador con corriente, van a llegar a un contenido de humedad de 0.04%, ¿ya? Y si esa misma azúcar la seca de un secador contracorriente, van a tener
contenido de humedad determinado como humedad libre, ¿no? De 0.032%. ¿Ya? Porque no es muy común utilizar el Carl Fisher, digamos, todavía en los ingenios para la determinación de la humedad del azúcar. Pero lo más correcto es justamente determinar la humedad fijada mediante el método de Carl Fisher, porque esa sí le determina toda la humedad que tiene o que se le puede sacar al grano, ¿ya? La humedad inherente ya es la que está en el interior del cristal como parte del cristal, por lo tanto esa no se la va a poder secar mediante secado, así sea en contracorriente. ¿Listo? Por eso, entonces, ahí cuando dice ST indica que la temperatura final no es tan importante. Cuando durante el secado se logra retirar la humedad libre, que es la que se retira en los secadores otros, y la humedad fijada, ¿ya? Que es la que queda atrapada debajo de esa película de azúcar formada durante el secado brusco, ¿ya? En cuanto a granulometría, el tamaño de la granulometría del azúcar es muy importante, tanto para el proceso de secado como para el almacenamiento. Mientras el tamaño del grano es más pequeño, el azúcar se vuelve más higroscópica por el incremento de la superficie para un determinado peso. El azúcar refinado tiene un tamaño de grano que está entre 0,4 y 0,5 milímetros. La granulometría debe estar preferentemente con un coeficiente de variación entre 28 y 40. Mientras más bajo el coeficiente de variación, los granos son más uniformes. ¿Ya? Acondicionamiento del azúcar. Esto es antes del almacenamiento o antes del envasado. El acondicionamiento o maduración del azúcar es necesario cuando durante el secado solo se ha retirado la humedad libre, o sea, en los secadores co-corriente o en los co-corriente y contracorriente. O sea, secado muy rápido, digamos, y ha quedado azúcar atrapada. El tiempo de acondicionamiento puede ser de 72 a 240 horas dependiendo del proceso de secado. El azúcar que durante el secado se ha retirado la humedad libre y ligada no necesita necesariamente el acondicionamiento, ¿ya? ¿Están claros los conceptos esos, no, anteriores? ¿O requieren alguna otra cosa? Sí, ingeniero, se entendió. Bien, ahora vamos a ver, pucha, esta está media, ay, sí. Esta es la curva de equilibrio, ¿ya? Fíjense que aquí está la humedad relativa y aquí está el contenido de humedad, ¿no? El contenido de humedad en kilogramos o gramos de humedad por kilogramo de sólido, ¿no? Entonces significa que en el que estamos colocando en la línea roja el contenido de humedad, por ejemplo, del azúcar refinada, ¿ya? En este caso, la más pura, porque esta es de la sacarosa. La refinada, como tiene 99.82%, es prácticamente, casi, esta curva es prácticamente aplicable para el azúcar refinado, ¿ya? Tiene alta pureza. Entonces, cuando la humedad, contenido de humedad es 0.04, ella va a alcanzar su equilibrio cuando la humedad relativa es 76-77%. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes su azúcar que están saliendo del secador a 36 grados y con el contenido de humedad de 0,04, si la coloca en un almacén que tiene esta humedad relativa, no va a ganar ni va a perder. En realidad va a haber un equilibrio, ¿ya? No va a ganar ni va a perder humedad. Si pierde una molécula de agua, automáticamente gana una molécula de agua del ambiente.
pero no va a sumar más ni va a disminuir moléculas de agua en su contenido. ¿Ya? Si ustedes le bajan a 70, por ejemplo, la humedad relativa del ambiente, le calientan, le ponen una estufa ahí, le ponen resistencia, lo que sea, y calientan el ambiente, entonces va a perder moléculas de agua y va a llegar a su equilibrio a 0,028%. ¿Se dan cuenta, no? Y si ustedes la aumentan, ya abren la puerta, está lloviendo y le entra moléculas de agua, le aumentan la humedad relativa, fíjense acá, inclusive ni siquiera 80, un 78% de humedad relativa, 75, 77, un 79% de humedad relativa, su contenido va a ganar moléculas de agua, ese azúcar, que su contenido de humedad va a subir al 0,05%. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero. Por lo tanto, si ustedes tienen un azúcar ya seca que sale del secador, sus almacenes deben mantenerlo en próximo a este valor de humedad relativa, entre 75 y 77, para que su azúcar no absorba y después pierda humedad, y ahí va a ser donde se va a formar posiblemente algunos terrones. Mucho más si está lloviendo y los almacenes están al 100%, imagínense esta curva más allá, van a ganar una buena cantidad de humedad, y después si baja la humedad relativa del ambiente a valores más bajos, entonces nuevamente se va a secar y ahí se va a endurar el azúcar, ¿ya? Entonces las condiciones de control del almacenamiento es muy importante para mantener las condiciones por un tiempo prolongado de almacenamiento sin alterar la calidad del azúcar, ¿ya? Esta es la misma curva de equilibrio, pero expresada de otra forma, digamos, ¿no? Aquí está el porcentaje de humedad relativa y acá en la parte del eje de la X está el contenido de humedad. ¿Ya? Entonces ven, 0,04 y aquí la humedad relativa está en equilibrio con la humedad relativa al 76 más o menos por ciento de humedad relativa. Es la misma curva, pero expresada al revés, ¿no? En la Y está en la humedad relativa y en la X el contenido de humedad. Ahora veamos la carta ciclométrica. La carta ciclométrica les expresa, esto se utiliza mucho para el diseño de secadores, ¿no? Entonces, esta carta ciclométrica, la verdad es que debe ser una clase aparte, pero básicamente, si ustedes ven en la carta ciclométrica estas rayas verticales, le van a significar que están en el eje de las X, van a ver la lectura de temperatura de bulbo seco, ¿ya? Estas curvas que tienen esta forma van a ir viendo la humedad relativa, ¿no? En la medida que van subiendo, llegan de 0 al 100%. Las curvas que están así, en este sentido, les va a determinar la temperatura de bulbo húmedo. Es decir, que si ustedes están en este punto y se viene entre la raya, aquí van a leer la temperatura de bulbo húmedo. Si de este punto se viene recto, van a leer la temperatura de bulbo seco, ¿ya? Y si están en este punto, aquí va a ser esta humedad relativa a la que tiene en ese aire, ¿ya? Esta línea significa el punto de rocío, ¿ya? Punto de rocío. Luego, estas otras curvas que tienen, muy parecida a esta, pero está un poco más prolongada, este nos da el volumen específico del aire, ¿no? En metro cúbico por kilogramo de aire seco, ¿ya? Estas de aquí. Estas otras curvas en forma horizontal me dan la razón de humedad
Es decir, kilogramos de vapor por kilogramos de aire seco. Y aquí, en esta parte de aquí, hay unos valores que me dan la entalpía del aire, ¿ya? Kilojoule por kilogramo de aire seco. Entonces, esa es la carta ciclométrica. Vamos a ver ahorita, un ratito, vamos a ver un ejemplo de una carta que ya contiene todas estas curvas. ¿Ya? Esta es la carta ciclométrica que ve. Aquí está la entalpía. Entonces, si estamos en este punto, aquí vamos a tener la temperatura del bulbo seco. Aquí vamos a tener el contenido de humedad. Aquí tenemos la humedad relativa en esta curva. Todo lo que les expliqué antes, ¿ya? Y acá tenemos la temperatura del bulbo húmedo. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros decimos, y ya para el diseño de secadores, y contamos con, queremos diseñar, digamos, el secador, aquí podemos ver justamente a qué temperatura tenemos que calentar el aire para tener una humedad relativa, y esto me va a dar la capacidad que va a tener ese aire para el secado, ¿ya? Indudablemente que ya hay otras variables que se toman en cuenta, no este únicamente es el análisis del aire. Después el otro análisis ya es de la velocidad de secado, y que hay que obtenerla ya con otro tipo de ecuaciones dependiendo del tipo del producto, ¿no? Pero este es importantísimo tanto para el almacenamiento como para el secado, el manejo de esta carta ciclométrica que es la que les he pasado. Ya todo esto se lo voy a pasar en el material, ¿ya? Seguimos con las condiciones de almacenamiento. Para el azúcar crudo, la humedad relativa crítica está en el orden del 65%. Para evitar la absorción de humedad, un ratito, vamos a ver para arriba. Ya. Para evitar la absorción de humedad, los almacenes deben ser secos, grandes y casi herméticos. La práctica más segura es mantener los almacenes cerrados, particularmente en clima húmedo, ¿ya? Para el azúcar refinado, el secado apropiado, grano uniforme y temperaturas razonablemente bajas favorecen el almacenamiento. Es lo que les decía, ¿no? Grano uniforme, secada a una humedad de 0.036, 38 máximo para refinado. Temperaturas razonablemente bajas, 38 grados, favorecen el almacenamiento. La ventilación durante los días secos es beneficiosa. O sea, los almacenes deben estar completamente cerrados cuando la humedad relativa está muy por encima de la humedad de equilibrio para evitar que absorba humedad, ¿ya? Pero cuando el ambiente externo está aproximadamente igual a la humedad de equilibrio, que es 70, 75, pueden abrir los almacenes para que haya una ventilación y no haya acumulación de olores, ¿ya? En días de verano con mucha humedad es necesario calentar el aire de los almacenes para mantener la humedad relativa por debajo de 60 grados. Entonces, en el caso de que tenga muchos días húmedos, normalmente se suele tener un ventilador con su resistencia para calentar el aire ambiental y la humedad relativa no llegue a subir demasiado, ¿ya? Esos son los almacenes con un ambiente climatizado, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Quedó claro, ingeniero.
derivados voy a compartirle y después lo complemento. ¿Ya? Estos son los derivados que nosotros en Movirá hemos ido poco a poco implementando con la intención, sobre todo desde el punto de vista ambiental, de reducir la generación de residuos y en este caso convertir los residuos más bien en productos que sean útiles. ¿Ya? Después le complemento algo que no estamos haciendo porque no es viable económicamente, pero que se puede dar en otros países, ¿ya? Un complemento a esto que estamos haciendo nosotros, ¿ya? Bien. En cuanto a derivados, vemos que aquí, o sea, esta es la caña, el sembradío de caña, que está absorbiendo el CO2 del ambiente, está absorbiendo humedad y nutrientes del suelo, y el carbono del CO2 lo está transformando con la ayuda de los otros nutrientes. El CO2 a través de la energía del sol y a través de la reacción de fotosíntesis que se da en las hojas de la planta, está transformando el carbono del CO2 en azúcares, celulosa, hemicelulosa, lignina, todos los compuestos orgánicos que tiene. Y está despidiendo el oxígeno al aire. O sea, está purificando el aire como todas las plantas. Entonces, una vez ya la caña está madura con alto contenido de sacarosa, en la caña viene agua, viene sacarosa, viene un pequeño porcentaje de otros azúcares, vienen las sales minerales que ha traído del suelo, y esto ingresa al ingenio como lo hemos visto, ingresar, ¿ya? Entonces, en la fábrica de azúcar, que es esta parte de acá, ya lo hemos visto todo el proceso, gran parte de la sacarosa termina en la bolsa, pero ustedes saben que hay pérdidas, ¿no? En el bagazo, en la cachaza indeterminada y en las mieles finales. Entonces, ¿qué hacemos con lo que no va a la bolsa? ¿Ya? Primeramente, con el bagazo, que sirve como combustible porque es celulosa, similar a la leña, se genera vapor y con el vapor se genera energía eléctrica, y esa energía eléctrica, cuando se tiene una planta eficiente, se genera energía eléctrica para consumo propio y se genera un excedente para la venta que es consumida por las ciudades o por los pueblos. ¿Ya? Entonces, un primer producto derivado aquí es la energía eléctrica. Nosotros en el 2007 estamos inyectando al sistema interconectado ya 21 megavatios, que es distribuida a toda Bolivia. O sea, en facturas, digamos. Físicamente no sale de Santa Cruz, pero se distribuye a todas las cooperativas de todo el país, administrativamente. Luego también con el bagazo, fíjense acá, parte del bagazo, lo que no se hace vapor para producir energía eléctrica, se lo hidroliza. Aquí están los hidrolizadores. Un hidrolizado físico, no químico, ya con vapor a presión, se hidroliza. Aquí están los hidrolizadores y los ciclones. Y este bagazo hidrolizado es equivalente a un pasto de calidad. Pero no solamente producimos bagazo hidrolizado, sino que una planta que se llama Ración Total, una empresa independiente del mismo grupo, con el bagazo, la melaza, la levadura, y a esto se le adiciona sales minerales y grano de maíz, torta de soya, se produce un alimento que solamente el ganado come ese alimento y agua y engorda en alrededor de 63 meses. ¿Ya? Esa es la ración total, por eso dice ración total. Solo este alimento y el agua y el ganado engorda rápidamente. Y esto se produce en época seca como ahora que no hay pasto. Ustedes han escuchado la prensa. ¿Ya? Entonces es un producto muy, muy requerido por los ganaderos. ¿Ya? Entonces el bagazo hidrolizado es un subproducto, pero además con la melaza y la levadura se produce un producto más completo que es ración total. ¿Ya? Luego se produce alcohol,
En este caso, no está incluido aquí, pero está el alcohol carburante. Y luego con el alcohol también se produce o producimos ron. Los alcoholes que se producen, bueno, son de diferentes calidades, ¿no? Alcohol extra neutro que sirve para perfumería, para bebidas de calidad. Luego está el alcohol buen gusto, que sirve para la industria. Y sirve también sirve para beber el buen gusto. Después está el alcohol mal gusto, que lo compra la industria como solvente y todo lo demás. Y el alcohol carburante, que se lo vende a yacimiento para mezclar con la gasolina. Y el aguardiente, que se lo vende a las fábricas de licores, ¿no? de todo el mundo. Y parte de ese alcohol se utiliza para la producción de ron. Luego, con el bagazo también se puede, estamos todavía produciendo papel con papel reciclado, pero el proyecto es después hacer pulpa a partir del bagazo y suministrar a la fábrica de papel que está produciendo ahora con papel reciclado. ¿Ya? Eso es común, hay muchas plantas en el mundo, en Perú, en la Argentina, que del bagazo producen la pulpa y de la pulpa hacen papel. Luego, con la cachaza, que sale de los filtros al vacío, ustedes saben que tiene un porcentaje de sacarosa, tiene una materia orgánica, y la vinaza, que es lo que sale de la fábrica de alcohol, después de la destilería, que también tiene un alto contenido de materia orgánica, se lo acumula de esta forma en pilas y a través de un proceso aeróbico se transforma o se degrada esa materia orgánica en un proceso exotérmico, por lo cual con esta máquina hay que removerlo, hay que batirlo para que desprenda el calor y no se mueran los microorganismos aeróbicos que están trabajando ahí degradando la materia orgánica. Y al evaporarse pierde humedad, por lo tanto hay que regar con vinaza, que es un residuo líquido, pero aquí lo estamos transformando o recuperando las sales minerales de la cachaza y de la vinaza para transformar en biabono que vuelve nuevamente los nutrientes al suelo. ¿Está claro la explicación hasta ahora? Sí, ingeniero. Adicionalmente, algunos países que no cuentan con recursos madereros, como Cuba, por ejemplo, y otros países, a partir del bagazo es posible producir tableros aglomerados. ¿Ya? Nosotros, y creo que la Bélgica también alguna vez, vendemos frecuentemente una proporción de bagazo que nos sobra a la empresa, ¿cómo se llama la que hay en Warner? Schwarbrenner, ¿no? Que es la fabricante de tableros aglomerados a partir de madera, ¿no? De la leña, ellos la trituran y luego la mezclan con unos aglutinantes, con una resina, y luego van a un horno y producen los tableros aglomerados, que es lo que utilizan, ¿no? Para hacer puertas, para hacer muebles, etc. El bagazo, si no hay la leña para triturarla y hacer los tableros, el bagazo también le sirve como materia prima a ellos para producir tableros aglomerados. Y lo utilizan mucho en los países que no tienen muchos recursos maderables, ¿ya? Para producir tableros aglomerados, para muebles o para puertas y todo lo demás. ¿Listo? También en algunos países producen algunos solventes a partir del tratamiento del bagazo, ¿ya? Algunos también producen levadura como la que también le vendemos melaza a nosotros, por ejemplo, a Venado para que produzca su levadura Fleischmann y todas las levaduras, ¿no? Para panificación. Y hay otra levadura que producen también, mucho la producen en Cuba, la levadura torula, que sirve como fuente de proteína, que es equivalente más o menos a esta levadura seca, ¿no? Pero ellos la producen en mayor proporción. Aquí la levadura es un residuo excedente de la fermentación alcohólica de la fábrica de alcohol. Ellos tienen plantas exclusivamente para producir levadura que es rica en proteína, la levadura, ¿no? Bien, creo que esos son todos los subproductos que se pueden obtener de la caña, como ustedes ven. El producto que vino aquí vino con fibra, vino con
sacarosa, vino con agua y todos esos componentes de la caña han sido transformados de alguna u otra manera en diferentes productos útiles. Sobre todo lo importante es que aquí se reducen, ¿no?, las emisiones de residuos con este tipo de transformación de los residuos en productos. ¿Ya? Está claro tanto el concepto de derivados de la caña como también el concepto del aporte al medio ambiente, ¿no? Sí. A una empresa como esta hoy día le llaman empresa ecoeficiente, ¿ya? Porque significa que están produciendo prácticamente extrayendo de la tierra y devolviéndole un circuito cerrado, como se ve aquí, ¿no? Aquí le estamos devolviendo el agua en el fertirriego, le estamos devolviendo los nutrientes en el bioabono, y bueno, estamos también con el crecimiento nuevo de la caña, estamos absorbiendo el CO2 que emiten las chimeneas al combustionar el bagazo, que emiten las movilidades al combustionar el alcohol. Entonces ese CO2 nuevamente es absorbido por la caña, convirtiéndose también el carbono en un ciclo cerrado, así como el agua y los nutrientes. Igual el carbono ingresa a la caña, sale en producto y vuelve nuevamente a ser absorbido por la caña. ¿Ya? Entonces por eso es que son industrias ecoeficientes o industrias que son perduran por el tiempo sin alterar el medio ambiente, ¿no? Una industria sostenible que se llama. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Lo puedo volver a explicar eso de qué forma se devuelve el agua a partir del fertirriego? Como que Ya, las aguas residuales, por lo menos nosotros, ¿no? Y la vinaza, que es el residuo, una parte de la vinaza va para la producción de bioabono, ¿no? La vinaza es un residuo líquido con carga orgánica alta. Entonces, parte de la vinaza viene al bioabono y parte de la vinaza se la riega, se la transporta en cisterna y luego a través de unos sistemas, unos cañones de fertirriego, se los riega a los cañaverales. Ahorita está muy requerido el fertirriego por la sequedad que hay. Entonces, en esa vinaza estamos devolviendo humedad y nutriente al suelo, ¿ya? El resto de la vinaza, lo que no se riega y no va al bioabono, va a las lagunas de oxidación y después también por canales va a aplicar por fertirriego a los cañaverales que están circundantes a las lagunas. Entonces, de esa manera, mediante el fertirriego, se proporciona la humedad y los nutrientes al cañaveral. Y el bioabono, a través de máquinas abonadoras, este abono que es sólido, devuelve también a los cañaverales los nutrientes. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ahora yo le pregunto, ¿cuándo quieren dar el examen final? Hasta aquí, perdón, el segundo parcial y después el final.